Bienvenidos, hermanos, a otro estudio más de la palabra de Dios. En esta noche vamos a estudiar la Biblia a profundidad, vamos a estudiar las profecías de Apocalipsis. Queremos hacer un estudio serio y teológico sobre la mujer de Apocalipsis 12 y queremos usar ese capítulo para demostrar de que la iglesia verdadera posee dos características para poder identificarla. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado esté tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia para que podamos interpretar correctamente tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra. Que este estudio sea edificación, que podamos conocer la verdad y podamos aceptarla, aún yendo en contra de nuestros preconceptos o creencias o prejuicios. Tu palabra está por encima de cualquier concepto humano, tu palabra es la verdad. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a hablar de dos características que tiene o posee la iglesia verdadera. Hay miles de sectas y denominaciones cristianas, todas usan la Biblia y todas dicen ser la iglesia verdadera, incluyendo la iglesia católica, que se atribuye a ser la iglesia verdadera por ser la más antigua. Ellos dicen de que la iglesia católica fue fundada sobre Pedro, que fue el primer papa. Eso ya lo hemos desmantelado en otras exposiciones teológicas, de que esa es una mala interpretación forzada de la cita. No existe base bíblica para sostener de que Pedro haya sido papa. Así que en este estudio vamos a hacer un estudio profundo, sólido y serio para dejar bien en claro cómo buscar o cómo identificar la iglesia verdadera en este mundo donde hay confusión doctrinal y religiosa. Ahora, vamos a ver algo muy importante antes de ir a leer las dos características que identifican la iglesia verdadera. Pueden haber más, pero estas dos son diáfanas, claras y específicas, que nos ayudan a identificar cómo reconocer la iglesia verdadera en este planeta Tierra. Jesús tiene una iglesia, no muchas iglesias. Vamos a ver que tiene solamente una iglesia, y esa iglesia en Apocalipsis 12 está simbolizada con el símbolo de una mujer. El catolicismo romano sostiene que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María, pero eso es erróneo, porque es imposible aplicar los símbolos que contiene este capítulo a la Virgen María como una mujer literal. En Apocalipsis 12 estamos tratando con símbolos, y se lo voy a demostrar bíblicamente que en Apocalipsis 12 estamos divisando a la iglesia verdadera desde Génesis, culminando con el último remanente en Apocalipsis, que la Biblia le llama que el último remanente de esta mujer se llaman los 144,000. O sea que el libro de Apocalipsis 12 presenta al pueblo de Dios en conflicto y cómo Satanás busca la forma de extirparlo de la faz de la tierra. Y desde esa perspectiva, Apocalipsis 12 presenta el conflicto entre el bien y el mal, y lo presenta a través de una mujer y un dragón que encontramos en Apocalipsis 12. Para poner la base, vamos a ver que en profecía apocalíptica la mujer es símbolo de la iglesia verdadera. Si se habla de una mujer vil, es símbolo de una iglesia apóstata,
Pero si las características de esta mujer son características puras, representa a la iglesia de Jesucristo, la iglesia fiel, la iglesia que obedece a Dios su palabra. Y vamos a usar por lo menos 2 citas bíblicas para demostrarles que el símbolo de una mujer en profecía bíblica representa a la iglesia del Dios vivo. Primer cita la encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26. Noten cómo dice Pablo y noten la comparación que usa o la metáfora que usa del matrimonio y lo aplica a Cristo y su iglesia. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo ama a su iglesia. Noten la comparación. Así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Noten que así como el marido es cabeza de la mujer, así Cristo es el marido espiritual de la iglesia y es la cabeza de la iglesia, hablando espiritualmente. La mujer o la esposa de Cristo, en lenguaje simbólico y metafórico, se usa para describir a la iglesia de Jesucristo. Cada miembro de la iglesia es un integrante de la esposa de Cristo, hablando espiritualmente. Digo esto porque en escatología y en profecía apocalíptica, la esposa de Cristo es la Nueva Jerusalén, tal como dice Apocalipsis 21:9. Pero el lenguaje espiritual o analógico o metafórico, la iglesia forma parte de la esposa espiritual de Cristo. Y Pablo hace aquí la analogía o la comparación. Y esto era muy común entre los judíos. Conocer de que el símbolo de una mujer se identificaba a una iglesia o al pueblo de Dios. Noten lo que dice Pablo en 2 de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Noten que Pablo aquí dice que el pueblo de Dios tiene que ser como una virgen pura, para preservarse en pureza para su esposo espiritual que es Cristo. No hay lugar a duda que en lenguaje apocalíptico y simbólico, la mujer es símbolo de la iglesia verdadera de Jesucristo, la esposa espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en Apocalipsis 12 se está divisando a la iglesia verdadera con el símbolo de una mujer pura. En Apocalipsis 12, como dije al principio, se está divisando al pueblo de Dios en conflicto, comenzando desde Génesis y culminando en el libro de Apocalipsis. O sea, el libro de Apocalipsis 12 o el capítulo 12 de Apocalipsis es el conflicto entre el bien y el mal resumido en un solo capítulo. Apocalipsis capítulo 12, el dragón y la mujer. Y vamos a darles algunos pincelazos para que podamos ubicarnos lo que contiene Apocalipsis 12. Y vamos a ver de que presenta un conflicto. Entre algo conflictivo que sucede en la tierra, detrás del telón se desarrolla un conflicto entre el bien y el mal, entre Satanás y Cristo. Y eso se repercute en la tierra. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, versículo 1 al 2, se presenta la iglesia comenzando con el pueblo de Israel. ¿Por qué razón la mujer en Apocalipsis 12, especialmente los versículos 1 y 2, es la nación de Israel? Sencillo, porque esta mujer tiene una corona de 12 estrellas y está encinta con dolores de parto. Significa que Jesús no ha nacido. Aquí divisamos en la primera parte o en la introducción de Apocalipsis 12 a la iglesia del Antiguo Testamento, de donde nació Cristo, de un linaje santo, porque Jesucristo nació de un linaje santo.
Aquí vemos de que esta mujer tiene una corona de dos estrellas. Esas 2 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Claramente la profecía presenta ese esquema profético en Apocalipsis 12, versículo 1 al 2. Ahora vamos a ver en Apocalipsis 12, versículos 3 y 5. Aquí se presenta a Cristo cuando ha nacido, porque dice el versículos 3 y 5, que el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar al hijo cuando naciese. Esto es el momento cuando Cristo nace y Satanás, a través del rey Herodes, trató de matar a Jesús, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 1 y 2. Se presenta aquí en estos versículos que la mujer está con dolores de parto, o sea, está por dar a luz al hijo. Es el momento cuando Jesús nace y Satanás trata de matarlo a través de Herodes. Los dolores de parto que se presentan aquí en estos versículos representa cómo la iglesia del Antiguo Testamento esperó la llegada del Mesías con ansias y desesperación por más de 4000 años, esperando la llegada del Mesías libertador. Esto representa a la mujer, o sea, a Israel, con dolores de parto, esperando la llegada del Mesías. Y Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo, nacido de mujer y bajo la ley, dice que vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:4. Ahora vemos que en Apocalipsis 12, versículos 6 y versículos 13 y 15, ahora se presenta otro panorama. Se presenta a cómo la iglesia durante la Edad Media fue perseguida por el catolicismo romano en la Santa Inquisición por 1260 días. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 6. Apocalipsis 12, versículo 6. Dice el profeta: la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días. Esta es una referencia al periodo de la Santa Inquisición, donde el catolicismo romano y el cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo. Esto se repite en los versículos 13 y 15. Noten cómo dice el versículo 13 y 15. Cuando el dragón vio que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Este es el periodo exactamente que la iglesia fue perseguida bajo el poder de la Roma papal, lo que se le conoce como la Santa Inquisición. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y mitad de un tiempo. Es lo mismo que 1260 días. En profecía, día por año representa 1260 años. Es el periodo de hegemonía del cuerno pequeño que persiguió a la iglesia durante la Santa Inquisición. Muy interesante. Ahora vamos a ver que después Apocalipsis 12, versículos 7 y 12, hace un interludio o una interrupción. ¿De qué se trata esta interrupción? Esta interrupción o este interludio, que lo vemos en los versículos 7 y 12 de Apocalipsis 12, representa, podemos decir así, cuando el momento en que Satanás fue arrojado por completo a los atrios celestiales, en el momento de la crucifixión de Cristo. Antes de la crucifixión de Cristo, Satanás podía ir al cielo a acusar a los hijos de Dios. Vemos el caso de Job. Pero vemos de que en el momento de la crucifixión de Jesús, Satanás de una sola vez fue arrojado del cielo a la tierra y ya no tiene acceso para ir al cielo desde el momento que Cristo fue crucificado. Y vemos de que en este interludio
se presenta una gran batalla en el cielo. Esta gran batalla en el cielo sucedió específicamente cuando Cristo fue crucificado. El diablo batalló con Miguel en el cielo. O sea, Juan ve en visión eso, lo que está pasando en el cielo, pero esa visión que Juan ve en el cielo exactamente se cumplió cuando Jesucristo estaba siendo ¿qué? Crucificado. Este acto desenmascaró al diablo y el diablo fue arrojado de una sola vez para siempre a la tierra, donde va a ser su morada hasta que sea exterminado. Noten lo que dijo Jesús en San Juan 12, versículo 31 al 33. Jesucristo nos dice que lo que dice Apocalipsis 12, 7 y 12 sucedió al momento que Él estaba siendo crucificado. Noten cómo dice Juan capítulo 12, versículo 31 al 33. Ahora, ¿cuándo es ahora? Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero ¿cuándo es que el juicio de este mundo, o cuándo es que el príncipe de este mundo iba a ser echado fuera? Noten cómo dice la siguiente parte del versículo. Y decía esto dando a entender de la muerte que iba a morir. O sea que Jesucristo claramente está diciendo que en el momento que Él iba a morir en la cruz del Calvario, Satanás iba a ser echado ¿qué? Fuera. Y cuando el diablo fue echado fuera, se canta el himno, un himno de victoria. Noten cómo dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora. ¿Cuándo es ahora? Noten que Jesucristo también dijo: ahora el juicio de este mundo. Y se refería a la crucifixión de Jesús y de su muerte. Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Noten qué interesante. Esto sucedió cuando Cristo fue crucificado en el madero y fue lanzado por completo Satanás a esta tierra. Ya no tiene acceso para ir al cielo a acusar a los hijos de Dios. Ahora, noten lo que viene a continuación. Después del interludio que se hace, ahora vemos de que Apocalipsis 12, 16 presenta otro esquema profético. Presenta cómo la iglesia huye de Europa por causa de las persecuciones medievales en busca de ayuda a América, tierra de libertad. Esto lo corrobora la historia. Cuando los peregrinos huyeron buscando auxilio en un lugar despoblado en América, tierra de libertad, la historia dice que viajaron en un barco llamado el Mayflower. Los peregrinos venían de Europa huyendo de las inquisiciones y de las persecuciones papales y llegaron a América, tierra de libertad. Porque noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 16. Apocalipsis 12, versículo 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer. Noten que la tierra ayuda a la mujer. ¿Cuál es la tierra? Solamente hay otro versículo en Apocalipsis 13, versículo 11, donde se menciona la tierra, y es la misma tierra donde se levantó la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero. Y es una referencia para referirse a los Estados Unidos de Norteamérica, o mejor dicho, América, tierra de libertad. Aquí quien ayuda a la mujer fue la tierra, o sea, el nuevo mundo, porque el viejo mundo se le conocía a Europa y aún se le conoce así. El nuevo mundo es América, tierra de libertad. Aquí dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río. O sea, llegaron a una nación donde era libre, soberana e independiente, no como en Europa para las edades medias, donde era prohibido adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Pero aquí dice que la tierra abrió su boca y se tragó el río, y el dragón que el dragón había echado de su boca. Aquí el río representa a
cómo Satanás usó la Inquisición romana para extirpar a la iglesia durante el periodo de la Edad Media en manos del poder papal y el cuerno pequeño. Claramente, como hemos visto que Apocalipsis 12 presenta el conflicto entre el bien y el mal, comenzando desde Génesis y terminando con el libro de Apocalipsis. O sea, el libro de Apocalipsis 12 o el capítulo 12 de Apocalipsis es una amplificación de Génesis 3:15, una guerra entre dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, que es Cristo. Muy importante ese principio. Repito, Apocalipsis 12 es la amplificación de Génesis 3:15. Noten lo que dice Génesis 3:15 para que veamos el contexto. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Y vamos a ver de qué es lo mismo que dice Apocalipsis 12. Génesis 3:15 se le conoce por los eruditos como el protoevangelio. Aquí se da la promesa de la venida del Mesías libertador. Noten cómo dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente. Todos sabemos de que detrás de la serpiente estaba ¿qué? Satanás. Entre ti y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Es una referencia a cómo Satanás quiso extirpar a Jesucristo a través de Herodes y en la cruz del Calvario. Satanás le mordió el calcañal a Jesús o el talón. Pero aquí dice que la simiente de la mujer, el católico romano dice que quien pisó o aplastó la cabeza a Satanás fue María. Pero el artículo definido en griego es él. Él te aplastará la cabeza o te pisará la cabeza, mas tú le herirás el talón o el calcañal. En el hebreo se refiere a un artículo masculino, dando énfasis que el que le iba a aplastar la cabeza a Satanás en este conflicto entre el bien y el mal iba a ser un hijo varón, no una mujer, como sostiene el catolicismo romano, que esa mujer de Génesis 3:15 y la mujer de Apocalipsis 12 es la María. Eso es erróneo y está fuera de contexto. La Biblia no se presta a esa clase de interpretación, porque claramente Apocalipsis 12 se nos dice quien iba a aplastar la cabeza a la serpiente iba a ser un masculino, porque en el hebreo lleva el artículo definido él. Y esto lo corrobora Apocalipsis 12, versículo 5. Ella dio a luz a un hijo varón. Noten, el centro de este conflicto es el hijo varón. Satanás primordialmente quiere matar al niño, pero como no pudo matar al niño, se lanza contra la mujer, o sea, contra la iglesia, para tratar de extirpar de la faz de la tierra al pueblo de Dios. Pero la enemistad primordialmente es contra el hijo varón. Satanás no quiere primordialmente devorar a la mujer. Lo que quiere es esperar que el niño nazca para devorarlo. Y ese niño es un hijo varón. Se referencia a Cristo. Noten cómo dice: ella dio a luz a un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y noten qué interesante, que Juan usa algo muy interesante. Noten que lo que dice. Hay que saber leer la Biblia despacio y con cautela, y hay que analizarla. Ella dio a luz a un hijo varón. ¿Acaso los hijos no son varones? Bastaría que Juan hubiese dicho: y ella dio a luz a un hijo, porque todos los hijos son varones. Pero aquí Juan está recalcando un hijo varón, porque es una referencia al masculino que encontramos en Génesis 3:15. Era un masculino que iba a aplastar la cabeza a Satanás. La simiente de la mujer es Cristo.
Cristo nació del linaje santo de Israel, una nación santa que vemos en toda la genealogía, comenzando desde Set, el sustituto de Abel, y culminando con un linaje santo que encontramos en la genealogía de Jesús, tanto como lo presentan Mateo y Lucas. Jesús vino nació de una mujer espiritualmente que es Israel, pero del linaje santo de Israel. Había una descendencia santa de Israel. Jesús nació de ese linaje santo porque sus antecesores eran ¿qué? Eran humanos, y según la carne Jesús vino de esos antecesores que eran israelitas. Abraham, David, vemos ahí todos sus antecesores que eran israelitas. Aquí vemos claramente que el conflicto entre el bien y el mal es contra Cristo, el Hijo varón. Se recalca que es un masculino. Aquí queda desmantelada la teoría del catolicismo romano de que quien iba a aplastar la cabeza era María. Y ustedes ven, o si quieren, o si tienen alguna duda, entren a un templo católico y diríjanse. Por ejemplo, aquí tenemos un templo católico, y cuando yo entro, si ustedes tienen duda, los hermanos que viven aquí en mi ciudad, vayan a un templo católico y vean en la pared de a un lado, en la iglesia católica, tienen allí a María, está la imagen de María, y María le está aplastando la cabeza a la serpiente, porque el catolicismo romano sostiene, y los católicos no lo pueden negar, porque muchas imágenes de la iglesia católica donde hay la Virgen María, está la Virgen María, supuestamente la Virgen María, pero no es la Virgen María, aplastándole la cabeza a la serpiente. Pero la Biblia enseña de que quien iba a aplastar la cabeza a la serpiente era un masculino, un hijo varón. O sea, el centro del conflicto entre el bien y el mal aquí es Cristo. Pero al ver que Satanás no pudo matar a Cristo porque el niño fue arrebatado hasta el cielo y el trono de su padre, Satanás se lanzó contra la mujer, contra el pueblo de Dios, para tratar de extirparlo y perseguirlo. Ahora, aquí viene lo interesante, hermanos. Aquí viene lo interesante. ¿Cómo saber quién es esta mujer? ¿O cómo poder identificarla actualmente en esta tierra? Porque les estaba diciendo de que Apocalipsis 12 presenta a la iglesia verdadera desde el tiempo de Génesis, culminando con Apocalipsis, con el remanente, último remanente, que en el griego la palabra remanente es loipos, o sea, lo que queda o el resto. Pero ¿cómo identificar a la iglesia verdadera o a ese remanente que queda en este tiempo donde hay miles de sectas y religiones y todas profesan ser la iglesia verdadera? Usted le pregunta a un pentecostal, le va a decir de que ellos son la iglesia verdadera. Si usted le pregunta a un católico, también le va a decir de que son la iglesia verdadera porque son la más antigua. Si usted le pregunta a un adventista, vamos a meter a los adventistas aquí también ellos le van a decir de que son la iglesia verdadera. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, también le van a decir que también ellos son la iglesia verdadera. Entonces, ¿cómo quedamos entonces? La Biblia no se equivoca. La Biblia nos da las características distintivas de ese pueblo remanente en el tiempo del fin y cómo identificarlo. Noten que dejé por último el último versículo de Apocalipsis 12:17. Noten cómo dice Apocalipsis 12:17, para que veamos de que ahora Juan identifica a este remanente que está en conflicto. Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Noten que como no pudo matar al niño, en el versículo 5, ahora Satanás persigue a la mujer, o sea, persigue a la iglesia. Es imposible que esta mujer sea María, porque este versículo está hablando del tiempo del fin y María ya se murió. María no existe. Aquí dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer.
que es la iglesia, el pueblo remanente. Pero este pueblo remanente tiene un resto al final de la historia. Noten cómo dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esa palabra resto es del griego loipos, o sea, lo que queda, o el sobrante. ¿Y quiénes son? Contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Noten que Juan está divisando a este remanente del tiempo del fin, o a este pueblo peculiar, con dos características distintivas. Una es que este remanente o esta descendencia de la mujer guarda los mandamientos, y dice que Satanás está contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y noten qué interesante, estoy leyendo la Biblia, es nueva Biblia que me compré. Antes usaba la Reina Valera 1960, hoy tengo la Biblia Reina Valera 1995. La mandé a comprar hace unos días con un colportor. Me gustó esta traducción porque esta traducción ya no dice reposo, dice sábado. Y tiene algunas cosas que se han arreglado, que la Reina Valera 60 tiene algunos detalles que están mal traducidos. Pero es interesante que Apocalipsis 12:17, noten cómo dice que el diablo se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Noten, repito, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Lo especifica aquí Juan. Son los mandamientos de Dios, no son mandamientos de Moisés, no son mandamientos de la iglesia adventista. Y salió otro diciendo un disparate, que los adventistas obedecemos mandamientos de Elena de White. No son mandamientos de Elena de White. Aquí dice contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y noten cuál es la otra característica. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características del pueblo remanente del tiempo del fin. Dos características de la iglesia verdadera. Dos características distintivas. Y aquí va lo siguiente. Si usted está en una iglesia o secta, como le quiera llamar, por muy antigua que sea, como dicen los católicos, pero si no cumple con estas dos características, es una iglesia falsa y apóstata. Porque la iglesia verdadera tiene dos características. ¿Cuáles son? Guarda los mandamientos de Dios, no los de Moisés. Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Claramente, hermanos, en Apocalipsis 12 se divisa al remanente con estas dos características. ¿Y cómo saber de que esta mujer o este remanente es el pueblo de Dios verdadero? Sencillo, porque el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12, a esta mujer o a este remanente se le da otro nombre o otro distintivo. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Noten qué interesante. Dios le llama a su pueblo los santos. Para la iglesia católica, los santos son aquellos que están en el cielo, intercediendo por nosotros cuando le hacemos plegarias a ellos o le hacemos rezos a los santos. Ese es el concepto católico, un concepto falso de qué significa ser santo. Pero la Biblia dice que los santos, ¿quiénes son? Aquí está la perseverancia de los santos. Noten que la Reina Valera 60 dice, aquí está la paciencia de los santos. Pero la Reina Valera 1995 dice, aquí está la perseverancia de los santos. Y es correcto. Porque en el griego esa palabra perseverancia es del griego hupoponek, perseverancia de los santos
¿quiénes son estos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios, se repite, no los de Moisés, como dicen católicos y protestantes. Esos son los mandamientos de Moisés. Aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios, esos son los santos. ¿Y qué otra cosa hacen? Y la fe de Jesús. Una mejor traducción es la fe en Jesús, porque aquí se presenta la justificación por la fe en los mandamientos de Dios que estos santos guardan. Ahora, la característica distintiva de este remanente, la primera es que guarda los mandamientos de Dios. Y usted me va a decir, hermano, pero ahí se habla de los mandamientos de Cristo, no los mandamientos del Antiguo Testamento. Esa es otra herejía y engaño y confusión que predican los protestantes. Los mismos mandamientos del Padre son los mismos mandamientos del Hijo. No hay ninguna contradicción y no hay ninguna diferencia. Y se lo voy a demostrar que el mismo libro de Apocalipsis presenta que el pueblo remanente guarda los mandamientos de Dios, que son los mismos del Padre y de Cristo. Noten cómo dice Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14. Noten cómo dice aquí el apóstol Juan. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. La Reina Valera dice, y la mayoría de Reina Valera traduce así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Pero la Reina Valera antigua dice diferente. Dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. O sea, la mejor traducción, que no está mal decir lavar sus ropas, pero la mejor traducción que lleva más fuerza en el griego debería de ser los que guardan los mandamientos y no los que lavan sus ropas, aunque no estoy diciendo que está mal esa traducción. Pero alguien puede decir, hermano, ¿qué es lavar sus ropas? En profecía apocalíptica, lavar las ropas es lo mismo que guardar los mandamientos, porque representa la justicia de Cristo, tanto imputada como impartida. Es como decir perdón y santificación, perdón y obediencia, justificación o santificación. Y esto se presenta y son una misma cosa en la justificación, en la escatología bíblica. Y les voy a demostrar que sería mejor, una mejor traducción aquí, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad, y no decir lavar sus ropas, aunque dije que no hay ningún problema en decir lavar las ropas, pero es una palabra muy rebuscada que alguien no la puede entender, porque lavar las ropas es lo mismo guardar los mandamientos, y se lo voy a demostrar con Biblias que están más apegadas al texto griego. Noten cómo dice esta Biblia, que es la Biblia Pechita, una Biblia muy antigua, más antigua que cualquier Biblia. Biblia Pechita. Noten cómo dice en Apocalipsis 22:14, dice: dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Esto lo traduce la Biblia Pechita. Y dice: dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, que es lo mismo guardar. Noten ahora esta Biblia, que es un código textual hebraico del Nuevo Testamento. Noten cómo traduce Apocalipsis 22:14. Dice: benditos los que lavan sus ropas guardando sus mandamientos. Aquí lo explica. Porque guardar los mandamientos es lo mismo que lavar las ropas, o mejor dicho, lavar las ropas es lo mismo guardar los mandamientos en profecía apocalíptica. Y dice: ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad. Esto lo traduce el código textual hebraico. Noten por qué siempre les he dicho que es bueno que a la hora de estudiar la Biblia a profundidad, es bueno de comparar versiones de Biblia, cómo lo traducen otras versiones del texto.
Y es posible irse a un interlineal griego para ver la gramática y la sintaxis del texto bíblico. Noten esta otra Biblia cómo lo traduce, versión israelita nazarena. Apocalipsis 22:14 dice: felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Tremendo. Me gustan estas versiones como dicen: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho a entrar por las puertas de la ciudad y tengan derecho a comer del árbol de la vida. Ahora, pero supusiéramos o supongamos que es mejor la traducción lavar las ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas. No hay ningún problema, porque el contexto me indica que está hablando de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el contexto de Apocalipsis 22:14? Lógico, el versículo 15. Noten lo que dice Apocalipsis 22:15. Noten que es bien hermoso estudiar la Biblia cuando dejamos que la Biblia sea su propio intérprete. Apocalipsis 22:15. Vamos a ver qué significa lavar las ropas. El contraste de los que no lavan las ropas, ¿quiénes son? Versículo 15 de Apocalipsis 22. Pero los perros estarán fuera. Aquí no son los chihuahuas, ni los perros aguacateros que andan en la calle mendigando pan, ni son tampoco pastor alemanes, ni doberman, ni pitbull. Aquí perros, en la cultura judía, e inclusive Juan es un judío, estaba familiarizado con estos términos. La palabra perro se refiere a los inmorales sexuales, especialmente, hermanos, a los que se echan con varones, a los homosexuales. Yo se los pudiera demostrar eso con la Biblia, que el término perro se aplicaba a los homosexuales y a los sodomitas en la ley de Moisés. No puedo extenderme mucho con eso, porque YouTube sanciona al hablar mucho contra esto. Pero es bien claro, hermanos, que aquí se está haciendo el contraste. Estarán fuera los perros, los hechiceros. Y vamos a ver de que estas son violaciones a los 10 mandamientos. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Y noten que estas son violaciones al decálogo, a los 10 mandamientos. Homicidio tiene que ver con no matarás. Los idólatras tiene que ver con el primero y el segundo mandamiento, que tiene que ver con la idolatría de dioses y de imágenes. Fornicarios tiene que ver con el séptimo mandamiento, que tiene que ver con el adulterio. La mentira tiene que ver con levantar falso testimonio. O sea, que el contexto me está diciendo que lavar las ropas es obedecer y guardar los mandamientos. Con razón Satanás se llena de ira contra el remanente, porque este remanente exalta los mandamientos del decálogo. ¿Y saben qué significa esto, hermano? Que este remanente exalta también el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que se refiere a la observancia del día de reposo, porque está incluido en el decálogo. Acuérdate el día sábado para santificarlo. Si usted está en una iglesia, sea como se llame, ya sea pentecostal, testigo de Jehová, mormón, Jesús solo, si le dicen de que los mandamientos de Dios quedaron abolidos, salga inmediatamente de esa iglesia, porque esa iglesia es una iglesia apóstata. Aquí dice que la iglesia remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Si es verdad que los mandamientos quedaron abolidos, como los protestantes dicen, ¿cómo es posible que aquí Juan divisa a un remanente que exalta y guarda los mandamientos? Significa que no fueron abolidos, como dice el catolicismo romano y el protestantismo apóstata, que aparte es otra de las falsas doctrinas y es la peor de Babilonia, decir de que los mandamientos de Dios quedaron abolidos en la cruz del Calvario.
Es evidente que la primera característica de este remanente es que guarda los mandamientos de Dios, y entre ellos está la observancia del sábado. Es evidente que este remanente repara y exalta lo que el cuerno pequeño, o sea, el catolicismo romano, ataca en Daniel 7:25. El cuerno pequeño ataca la ley de Dios, se inmiscuye con la ley de Dios, alterando el cuarto mandamiento, y vemos de que Dios levanta un remanente, que este remanente guarda todos los mandamientos de Dios. Significa que guardar los mandamientos es una forma de reparar lo que el cuerno pequeño hizo en la ley, según Daniel 7:25. Muy importante ese detalle. Ahora vámonos a la segunda característica de este remanente. La segunda característica de este remanente se nos dice en el mismo versículo 17 de Apocalipsis 12. Noten cómo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y quiero recalcar un detalle aquí, quiero enfatizarlo. El dragón aquí, y eso ya lo hemos dicho en otras exposiciones teológicas, que el dragón aquí es un símbolo de Satanás, pero usando a los poderes políticos y religiosos para tratar de extirpar al remanente de la faz de la tierra. Satanás usa sistemas, él no actúa en persona, así como usó a Herodes para matar a Cristo y usó a Faraón para esclavizar a Israel en Egipto. También el diablo al final de la historia usará a los poderes políticos y religiosos para aniquilar al remanente que guarda los mandamientos en el tiempo del fin. Y es claramente que Satanás se llena de ira contra la mujer y dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Porque es la segunda característica de este remanente. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Sencillo de explicar, porque el mismo libro de Apocalipsis nos dice qué representa o qué significa tener el testimonio de Jesús. La Biblia se explica sola. Noten cómo dice Apocalipsis 19, versículo 10. Apocalipsis 19, versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Aquí se está presentando la escena cuando Gabriel se le aparece a Juan, y Juan, cuando mira a ese ángel excelso y maravilloso, lleno de luz, Juan quería arrodillársele, y el ángel Gabriel le dijo: levántate. Y noten cómo le dice el ángel: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Pero ahora dice: ¿qué es el testimonio de Jesús? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa tener el testimonio de Jesús? Significa tener el espíritu de la profecía. Pero alguien me va a decir: hermano Rafael, ¿qué significa el espíritu de profecía? Ya vimos que el testimonio de Jesús representa o significa el espíritu de profecía, pero hay que ser más profundos sobre esto. ¿Qué significa o qué es el espíritu de profecía? El mismo Juan nos ayuda a descifrar este enigma o esta frase, y vamos a ver de que Juan vuelve a rodearse al ángel, porque el ángel se le aparece otra vez y Juan quería adorarle otra vez, y Juan le vuelve a decir las mismas palabras, pero ahora cambia un detalle. En lugar de decir espíritu de profecía o testimonio de Jesús, ahora el ángel dice otra palabra. Apocalipsis 22, versículo 8 al 9. Apocalipsis 22, versículo 8 al 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es claramente, y eso se puede demostrar, que era el ángel Gabriel, el querubín que está delante de la presencia del trono de Jehová. Pero él me dijo, noten cómo dice, aquí Gabriel le vuelve a decir lo mismo, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, o sea, yo soy adorador igual que tú. Y dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Si nosotros hacemos una hilación entre Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 19, 10,
y Apocalipsis 22, 8 al 9, tener el testimonio de Jesús significa o representa que Dios tiene en la iglesia remanente por lo menos un profeta que tiene el don de profecía, porque tener el don de profecía se relaciona con la obra o el ministerio de un profeta. Aquí dice, de tus hermanos los profetas, o sea, los profetas tienen el espíritu de la profecía, o sea, que el que hace que el profeta sea embullido para que el profeta escriba lo que oyó y vio es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Y quiero aclarar aquí lo siguiente. El espíritu de la profecía, noten que dice el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía no es lo que escribe el profeta, sino que el espíritu de la profecía es el espíritu que inspira al profeta para que el profeta escribe lo que el espíritu de profecía le inspira en su mente. ¿Me doy a explicar, hermanos? Repito, el espíritu de profecía en profecía apocalíptica no es lo que el profeta escribe, sino que es quien lo inspira, porque dice espíritu de la profecía, o sea que este espíritu da la profecía. Este espíritu imparte este don que tiene que ver con profecía. Y viene el profeta, escribe con sus propias palabras lo que vio y oyó, pero el profeta está haciendo ¿qué? Inspirado por el espíritu de profecía. ¿Y quiénes son esos? Tus hermanos los profetas. O sea, el espíritu de profecía es otro nombre para darle al Espíritu Santo que inspira al profeta. O sea, que Apocalipsis 12, 17 divisa al último remanente del tiempo del fin, que tendría en su medio un profeta por lo menos, y este profeta iba a ser inspirado por el Espíritu Santo para que este profeta dirigiera y nutriera a su pueblo en el tiempo del fin y que se preparara contra los engaños satánicos de los últimos días. El objetivo del don de profecía es nutrir, cuidar a su iglesia, a la iglesia de Cristo, para que su iglesia vuelva otra vez a las escrituras y obedezca las escrituras. Y vamos a ver de que el espíritu de profecía es otro nombre dado al Espíritu Santo que inspira al profeta para que el profeta escriba con sus propias palabras lo que vio y oyó. El don de profecía es parte de los dones espirituales y vamos a ver de que es para el crecimiento de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 6 al 10, se nos dice que el autor de los dones espirituales es el Espíritu Santo. Y entre esos dones está el don de profecía. Y dice Pablo, hay diversidad de operaciones, pero Dios el que hace todas las cosas en todos. Y quiero decir que es una operación, porque alguien puede decir, hermano Rafael, ¿qué es una operación? Los dones espirituales por lo menos sé que son, pero ¿qué es una operación? Les voy a explicar qué es una operación. Supongamos de que, les voy a poner un ejemplo. Supongamos de que una hermana tiene el don del canto, pero por A o B motivo la hermana se enfermó y no pudo venir a cantar para el culto divino. Entonces viene Dios, usa a un siervo que no tiene el don de canto, pero lo usa como una improvisión para poder llevar el servicio de canto. Eso es una operación, que alguien que no tenga el don, pero que se usa en un momento de necesidad para que lo desempeñe ese don. Esa es una operación. Por ejemplo, yo no puedo cantar, ese no es mi don, yo no puedo cantar, pero supongamos de que la hermana que canta el servicio de canto no viene. ¿A quién ponemos de cantar? Bueno, yo no puedo cantar, pero lo voy a hacer. Y de repente los hermanos me ven cantar y dicen, que bien lo hizo el hermano, aunque ese no es mi don, pero lo hice bien, canté. Esa es una operación que el Espíritu Santo da en un momento improvisado. Muy importante ese detalle. Y dice el apóstol Pablo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
pero a todos uno les ha dado manifestación del Espíritu para provecho. Dice, pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Noten, aquí van los dones. Palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro de fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. Noten, ¿quién da eso? El mismo Espíritu, el don de profecía. El que tiene el don de profecía, entonces, ¿qué es? Un profeta. La iglesia remanente del tiempo del fin tendría el don de profecía. Claramente, como dice aquí el apóstol Pablo, los adventistas no creemos de que los dones espirituales hayan cesado o que sean exclusivos solamente de la iglesia primitiva. Los adventistas creemos, porque así lo dice la Biblia, que los dones espirituales existirían hasta la venida de Cristo, porque los dones, especialmente el don de profecía, que son los ojos de la iglesia, sirven para cuidar y nutrir a la iglesia, para que la iglesia no se disipe o se desenfrene. Como dice el proverbio, sin profecía el pueblo de Dios se disipa. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 7 nos presenta que el don de profecía o todos los dones existirían hasta que Cristo viniese por segunda vez. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ningún don, hermanos, todos los dones están en vigencia, especialmente el don de profecía. Aquí viene alguien y puede decir, hermano Rafael, si todos los dones están en vigencia, ¿qué me dice el don de lengua? ¿Acaso en la iglesia adventista hablan en lengua como hablan las iglesias protestantes? No, hermanos, les voy a explicar ese detalle. Lo que hablan en la iglesia protestante no es don de lengua, sino que es una zarigonza, un palabrerío sin sentido. El don de lengua está también en vigencia, pero no es necesario, aunque está en vigencia aún. Dios lo da cuando la iglesia lo necesita. Por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿para qué Dios nos va a dar el don de lengua? Si aquí todos podemos hablar el mismo idioma. El don de lengua Dios lo da a la iglesia o a misioneros cuando van a otros países donde los dialectos son diferentes, porque hablar en don de lengua es hablar dialectos, glosa, en el griego es idiomas o dialectos. Todos los dones están en vigencia, incluyendo el don de profecía, porque Apocalipsis 12:17 relaciona el don de profecía con la obra de un profeta, y los profetas tienen el don de profecía, que es impartido por el espíritu de la profecía. Ahora, ¿cómo sabemos de que la iglesia del tiempo del fin o el remanente tendría por lo menos un profeta en su medio? Porque la iglesia remanente, aparte de que guarda los mandamientos, tendría el don de profecía. Sencillo, el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 al 29, divisa la promesa de que el Espíritu Santo iba a dar sueños y visiones. Y noten cómo dice, Joel 2, versículo 28 al 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Quién es el que da los dones? El espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Está hablando del tiempo del fin, hermanos. Si profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, es que también van a haber ¿qué? Profetas. Y el don de profecía no es exclusivo de hombres solamente, sino también de mujeres. Aquí dice, vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esto se cumple con el remanente, que iba a tener ¿qué? El don de profecía. Los adventistas del séptimo día, después de un estudio serio de años y décadas, se llegó a la conclusión, después de un examen crítico y profundo, se llegó a la conclusión de que esta promesa se cumplió con el ministerio de la sierva del Señor llamada Elena G. de White. Creemos de que
los escritos de Elena de White fueron una manifestación del don de profecía y que todos los escritos que Elena de White escribió están en perfecta armonía con la Biblia, no se contradicen, a menos que seamos lectores superficiales. Creemos de que el don de profecía se manifestó en Elena de White como uno de los dones del Espíritu Santo en la iglesia remanente, como lo hemos visto. Creemos como adventistas que Elena de White cumple con las características de un profeta. Con razón, hermanos, el diablo la ataca a Elena de White, tanto por católicos y protestantes. Ha sido atacada esta gran mujer, y no solamente ella, sino también sus escritos. Y el diablo quiso matarla con una gran pedrada en la nariz, que por eso dejó hoy el estudio, porque sabía el diablo que esta mujer iba a ser elegida por Dios para darle el don de profecía, y que este don sirviera para que la iglesia fuese nutrida y no fuese engañada por los engaños satánicos. Elena de White fue inspirada por el Espíritu Santo, y que sus escritos son producto de esta inspiración. Son muchos los libros que ella escribió, libros con una gran riqueza y fuente de conocimiento, libros de temas de salud. Como una mujer sin estudio, con segundo año de primaria, escribió más de 100 libros y más de 100,000 páginas, libros que contienen temas de salud. Si esa mujer no sabía nada de medicina, ¿cómo es que hablaba de salud? Que uno cuando lee estos libros se queda hasta con la boca abierta e impactado, y todo pega. Aún la ciencia lo corrobora, que lo que dijo esa mujer es 100% verídico. Temas de salud, alimentación, psicología, libros de psicología, libros de familia, libros de matrimonio, libros de profecía, libros de familia, libros de noviazgo, etcétera, etcétera. ¿De qué esa mujer no escribió? Yo me quedo impactado cuando leo los escritos de ella, y no cabe duda que solamente una mujer inspirada por el Espíritu Santo puede escribir tantos libros que están en perfecta armonía con la Biblia y armonizan sin ninguna contradicción. Creemos los adventistas que los escritos de Elena de White no son para establecer doctrina, ni quitar a la Biblia ni añadir, sino para amplificar la verdad que ya está escrita en la palabra de Dios. Hermanos, no cabe duda que la iglesia remanente del tiempo del fin tendría el don de profecía y guardaría los mandamientos de Dios, todos, incluyendo el día del Señor, que es el sábado. Hermanos, pueden haber muchas iglesias en el mundo, sectas y denominaciones, pero solo la iglesia adventista cuadra perfectamente con las características de la visión apocalíptica que vio Juan. Hermanos, es interesante, hermanos, si yo les contara mi testimonio, no acabaría toda la noche. Pero es interesante, hermanos, que yo, para convertirme al adventismo y aceptar este precioso mensaje, fue de una ardua tarea, investigando credos y religiones. Conozco de toda clase de religiones, conozco de brujería, de satanismo, de cualquier cosa que usted me diga. Podemos sentarnos y hablar, no importa qué tema sea, sentémonos y hablemos. Conozco de todo. El diablo me ha sacado del infierno y de las brasas. Pero hermanos, yo quedé impactado cuando conocí el mensaje adventista, que era superior a cualquier mensaje que predica cualquier iglesia protestante. Aunque todas las iglesias tienen algo bueno y compartimos mucha doctrina con otras iglesias, pero me quedé impactado al ver de que el mensaje adventista es un mensaje completo y profundo, y que podemos nosotros tener cualquier respuesta a cualquiera que quiera hacer una pregunta a la iglesia adventista, porque el mensaje de la iglesia adventista es un mensaje sólido y profundo que ninguna iglesia lo tiene. No estoy diciendo que tenemos un mensaje mejor, sino que estamos diciendo que el mensaje de la iglesia adventista es un mensaje distintivo, un mensaje peculiar que ninguna iglesia lo tiene. Somos una iglesia que creemos de que hay que guardar los mandamientos todos porque están en vigencia, y tenemos el don de profecía.
No existe en el mundo otra iglesia que tenga este conocimiento tan profundo de la Biblia como lo es el pueblo adventista del séptimo día. Hermanos, es un privilegio, pero también es una responsabilidad, porque entre más luz conocemos, Dios más nos demandará. Y será más grande el castigo si nosotros rechazamos estas verdades bíblicas a que otras personas no conocen estas verdades. Hermanos, Dios les bendiga. Hasta que ha llegado el estudio y nos hemos dado cuenta claramente que si usted está en una iglesia donde no tiene estas dos características, guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, no es la iglesia verdadera. Sálgase inmediatamente y integre al pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el día de reposo. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio que hemos tenido. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y vicisitudes. Nos hemos dado cuenta que la iglesia remanente, el pueblo remanente del tiempo del fin, guarda los mandamientos de Dios todos y tiene el testimonio de Jesús, que es el don de profecía. Gracias, Señor, porque tu palabra es veraz, clara y diáfana. Nos ayuda a identificar las características de este remanente del tiempo del fin. Gracias por pertenecer a este remanente, gracias por este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.